Bien. ¿Cuántos traen Biblia? Bien, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, a 2 Corintios, capítulo 4. Vamos a leer a partir del verso 3. 2 Corintios, capítulo 4, verso 13, del 13 al 18. Cuando estén ahí, me dicen que ya están ahí, por favor. Muy bien. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13. ¿Estamos ahí? Bien, lo leemos y después oramos, ¿sí? Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Vamos a orar. Señor, qué bueno eres. Gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, de poder adorarte, de poder exaltarte. Gracias por la vida, Señor, de los muchachos. Gracias por los talentos, Señor, que has dado. Señor, en esta misma actitud de adoración queremos prestar atención a lo que quieres hablar esta noche, Señor. En especial yo oro para que me des gracia para compartir tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Bien. En este pasaje, Pablo nos habla de la importancia de mantener nuestra fe y la confianza en Dios, incluso en medio de las dificultades y pruebas de la vida. En este pasaje, Pablo nos habla acerca de la perseverancia en tiempos difíciles y cómo nuestro sufrimiento presente no se compara con la gloria futura que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros. Sí. Es decir, es como Pablo lo que hace es, o nos lleva, o la intención del apóstol Pablo es llevarnos a considerar que vale más. ¿Sí? Por ejemplo, si a usted le dijera, ¿no? Y ahorita vamos a entrar un poquito más adelante a esto, pero quiero que tengan en mente esta ilustración. ¿Sí? Si ustedes ahorita le dijeran, te cambio un carro de agencia por el carro que usted tiene. ¿Sí? A lo mejor tiene un carro de agencia, ¿verdad? Pero el más nuevo, pues, ¿no? ¿Usted la pensaría? Automáticamente, ¿verdad? Es decir, a lo que Pablo está llevando, y repito, quiero que lo tengamos en mente, es que nosotros podamos sopesar qué conviene más. Sí. Porque a veces nos hace falta pensar un poquito más, mis amados, ¿no? Usar, ahora sí que la lógica, ¿no? Porque muchas veces se cree de manera errónea que la fe atenta en contra de la lógica y la razón, y no es así. Es más, si nosotros usamos la lógica y la razón, esta nos llevará a la fe, ¿sabe? A la verdad de la Escritura. Entonces, Dios no puso una conciencia ni puso inteligencia en nosotros para que no la usemos. La puso para que la usemos, sí. Entonces, Pablo nos está llevando a eso, a sopesar, ¿sí? Aquello que es eterno por aquello que es efímero, que es pasajero, ¿sí? Bueno, Pablo comienza diciendo lo siguiente: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. También nosotros creemos, por lo cual hablamos. Voy a leerse en la Nueva Traducción Viviente porque está mucho más claro. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé.
Es decir, el apóstol Pablo está haciendo referencia a un versículo del Salmo 116, donde el salmista declara que su fe en Dios, incluso en medio de las circunstancias, ¿verdad? Más bien, el salmista habla de su fe y su confianza en Dios en medio de las circunstancias, ¿sí? Se los leo, el Salmo 116:10 dice: creí, por tanto hablé, y estando afligido en gran manera. Entonces, el salmista, incluso cuando nosotros leemos todo el texto, él habla de que, resalta que Dios tiene en alta estima aún aquellos que mueren por su causa. Sí. El salmo tiene como propósito exaltar el pronto auxilio de Dios para aquellos que en Él confían, y resalta lo clemente, lo justo y misericordioso que es el Señor. Ahora, llama la atención porque este salmo habla acerca de la misericordia del Señor, habla de una rogativa a Dios, pero también habla de aquellos que mueren por su causa. Quiero que asociemos esto, ¿sí? O que tengamos en mente esto, ¿sí? Porque de repente creemos que cuando nosotros estamos viviendo por diferentes circunstancias adversas, ¿sí?, nosotros asociamos directamente a eso como si Dios no estuviera obrando. Sin embargo, el Salmo asocia la misericordia, la bondad del Señor, ¿sí?, su pronto auxilio en medio de circunstancias adversas. Y esto es importante, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo que al igual que el salmista, nosotros también debemos de tener fe en el Señor y hablar de nuestra fe en todas las circunstancias, incluso en los momentos difíciles, ¿sí? Ahora, Pablo habla de tener el mismo espíritu de fe. En Nueva Traducción Viviente está un poquito más claro, ¿no? Pero no es que la fe sea un espíritu, ¿no? O sea, cuando habla el apóstol Pablo de tener el mismo espíritu de fe, no es que la fe sea un espíritu. Esta expresión indica un mismo sentir. La palabra en el griego que se utiliza es la palabra neuma, significa aliento y viento. La aplicación se refiere a un sentido, estando en el mismo canal, estando en la misma sintonía de fe, compartiendo la misma esperanza. Y esta esperanza, este mismo sentir, ¿sí?, no, ¿verdad?, originado en la carne o en las emociones, sino que este mismo espíritu en la fe, esta misma dirección de esperanza, es conforme a lo que está escrito. Sí, dice conforme a lo que está escrito. Ahora, aquí Pablo dice que tiene el mismo sentir que el salmista. Esta esperanza que compartimos se conforma a las sagradas escrituras, conforme a lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Y esto es importante, porque cuando una congregación se une en un mismo sentir, y este sentir no está conformado con las escrituras, no es una congregación respaldada por Dios, ¿sabe? No es Dios quien los congrega, sino el mismo sentir. Ojo con esto, sí. Oye, pero de repente he escuchado, oiga, pastor, pero se reúnen y oran y ayudan y dan y ven por los enfermos y bueno, pero si la fe o la unidad, ¿sí?, no está conformada a las escrituras, están reunidos o están congregados por sus propias motivaciones. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? En ser vistos, en ser conocidos, quizás. No, pero no les mueve el dinero. No, es que no siempre es el dinero. Muchas veces es la vanagloria de la vida, ¿sabe? El que se hable bien. Y sí, miren, hay muy buenos clubes sociales y algunos de esos se dicen cristianos. Y lo digo así porque si nuestra motivación de congregacionarnos no es la palabra de Dios, corremos mucho peligro, mis amados. Es decir, la motivación de estar ahí pueden ser un montón de cosas. Conseguir un montón de cosas. Sí. Hay lugares que precisamente el propósito es tener una mejor vida y lo consiguen. Pero hablo de una mejor vida aquí, pues sin la palabra de Dios, ajenos a lo que la Escritura dice. Entonces,
Pablo filtra a los verdaderos creyentes con un teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. ¿Sí? Ahora dice el apóstol Pablo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, dice, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Ahorita vamos a llegar ahí. El comentarista Matthew Henry dice lo siguiente en cuanto a este texto, dice, la gracia de la fe es un remedio eficaz contra el desmayo en tiempos de angustia. Va de nuevo, dice, la gracia de la fe es un remedio eficaz contra el desmayo en tiempos de angustia. Los hermanos en Corintios sabían que Cristo había resucitado y que su resurrección era una garantía y una seguridad para ellos. Pablo ya había instruido al respecto. Si en primera de los Corintios capítulo 15, del 3 al 5, dice lo siguiente el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado, dice, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo enfatiza las Escrituras? Sí. Y apareció a Cefas y después a los 12, versículo 20, del mismo capítulo 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a debido orden, dice en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Por tanto, mis amados, la esperanza de esta resurrección nos animará en un día de sufrimiento y nos pondrá por encima del temor a la muerte. Sí. Es decir, hace algún tiempo yo escuché esta frase y para mí es una frase muy sencilla, pero de verdad cobró mucho sentido. Pero esta frase dice, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿No? Es decir, la muerte, podemos pensar en un montón de cosas, ¿no? Y dices, no, aquí hay muchas cosas más feas que la muerte, ¿no? Pero lo que voy es, la muerte es como el clímax, por así decirlo. Bueno, Cristo ha vencido la muerte. Cristo ha vencido la muerte. Y Cristo ha resucitado. Y esa es nuestra garantía. La resurrección de Cristo, mis amados, precisamente es motivo de ánimo para aquellos que están pasando por diversas pruebas. Sí. Además, sí, según el apóstol Pablo, los sufrimientos de Cristo, la muerte de Cristo, por supuesto, eran para beneficio de la iglesia y para la gloria de Dios. Beneficio para la iglesia y para la gloria de Dios. Ahora, Pablo continúa diciendo que todas estas cosas, dice, por las que padecemos, dice, es por amor a vosotros. Ahora el apóstol Pablo se está haciendo parte de ese padecimiento. Y aquí hay algo muy interesante. Dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, ¿sí?, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Es decir, esas gracias, habla de gracia de Dios y gracias de parte de los hombres. Es decir, el resultado es un corazón agradecido, pero ese agradecimiento es para aquellos que sufren, es para la gloria de Dios. Sí. Es decir, aquellos que padecen por el Señor, aquellos que trabajan en el reino de los cielos, no están buscando esas gracias de parte de la gente, por cuanto lo han recibido por gracia, sino la motivación es la gloria de Dios. Sí. Y esto es bien importante, mis amados, porque ahorita vamos a hablar un poquito acerca de las situaciones adversas y las pruebas de la vida. Sí. Y veremos que tiene que ver con un crecimiento espiritual y una madurez, pero al final es para la gloria de Dios. Sí. Es que yo le invierto, ¿verdad? Y invierto mi tiempo y doy de mi vida y para la gloria de Dios. Pero es que a mí nadie me agradece, es para la gloria de Dios. ¿Sí? Y esas gracias que sobreabundan son para la gloria de Dios. ¿Sí? Esa es la motivación.
Entonces lo que Pablo está tratando de enseñarnos es que así como los sufrimientos de Cristo son para el beneficio de la iglesia y para la gloria de Dios, los sufrimientos de los ministros de Cristo, así como su persecución, su predicación, sus conversaciones, su vida, son para el bien de la iglesia y para la gloria de Dios también. Sí. Entonces, el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice: así que alégrense de verdad, no de mentirita, pues, ¿sí? Alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Sí. Mis amados, asociar nuestras dificultades de vida y pruebas diarias con artimañas de Satanás y demonios chocarreros todo el tiempo es un error muy grande. Sí. Es que el diablo quiere meter el pie. Y es que el diablo, y a veces no es el diablo, es Dios permitiendo cosas para que podamos ver en dónde necesitamos trabajar en nuestras vidas. Sí. Debemos de entender que las pruebas por las que peregrinamos, la mayoría de ellas, mis amados, es porque Dios nos condujo a esas sendas. Y es para el bien y el crecimiento de nuestra vida espiritual. Sí. Señor, ¿pero por qué a mí? Bueno, ¿pero por qué no? Debemos de entender, mis amados, que no nos pertenecemos, sino que hemos sido comprados. Y ahora hay alguien el cual a quien le pertenecemos. Por tanto, ese alguien que es nuestro Señor Jesucristo, que nos ha comprado, es quien moldeará nuestra vida. ¿Sí? Y a través de cincel y marro golpeará hasta alcanzar su imagen en cada uno de nosotros. ¿Sí? A veces tenemos así como que más deformidades, ¿verdad?, en algunos lugares que otros, pero el Señor se encarga de golpearnos y sabe cuándo y sabe dónde. Y hay veces que son golpes muy pequeños, con no mucha fuerza, pero muy estratégicos. Y hay veces que hay que meter otro martillo. ¿No? Bueno, el Señor sabe trabajar, ¿sabe? Dios sabe cómo trabajar con nosotros. Y Dios sabe dónde meter fuerza, y el Señor sabe dónde, pero siempre estaremos en un constante crecimiento. Sí. Ahora, hace unas semanas platicaba con un hermano, un buen brother, y me comentaba de unas dificultades que pasaba su hija, ¿no? Y él, como buen papá, ¿no? Él le decía: hija, es que Dios no quiere verte sufrir, ¿no? Para esto su hija está alejada del evangelio, ¿no? Y le decía: es que Dios no quiere sufrir, Él quiere verte sonreír, ¿no? Y Dios no quiere que sufras, no tienes que estar. Y yo lo escuché, ¿no? Y de verdad intenté ser, y me lo tomó a bien, ¿no? Pero yo le contesté: mi hermano, Dios quiere verla rendido a Él. O sea, entiendo esa parte, y como papá también, yo no quiero ver sufrir a mis hijos. Pero a mí me interesa que mis hijos rindan su corazón al Señor. Y agachó su mirada y me dijo: tienes razón, varón. A veces nuestros ojos son nublados por nuestras emociones. Y como creyentes también, muchas veces podemos estorbar la obra del Señor en nuestros hijos, en nuestra familia, aún en nuestra propia vida. Sí, porque queremos alejarnos lo más posible de las adversidades, y está bien. O sea, estoy seguro que si aquí levanto la mano, a ver, ¿quién quiere ir tras las adversidades? Nadie va a levantar la mano y decir: sí, yo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que el apóstol Pedro menciona acerca de alegrarse.
y de entender que esas diversas pruebas llevan consigo un fruto. Y es que nuestra fe es purificada, y eso debe de ser de sumo gozo para nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos las adversidades y las dificultades desde una perspectiva eterna, mis amados, estas dificultades y estas adversidades saben diferente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Saben diferente. No son tan amargas. Sí me duele. Mire, es como cuando está haciendo ejercicio, ¿no? O cuando va al gimnasio y dice, ay, me duele, pero sé que está viendo resultados. Está bien que me duela, ¿no? Digo, nosotros los que hacemos ejercicio sabemos de lo que estoy hablando, ¿no? Es necesario que el músculo se rasgue, es necesario que haya una ruptura de músculos para que éste pueda crecer, ¿sí? Si no duele, no sirve, ¿verdad? Bueno, más o menos así es en el crecimiento espiritual, ¿sí? Ahora, ¿por qué Dios quiere vernos en la miseria, ¿verdad? Arrastrando la cobija y pateando el bote. No. Eso no quiere el Señor. Por supuesto que no. Pero Dios sabe cuánto necesitamos pasar por fuego. Dios sabe cuánto lo necesitamos, mis amados. Dios sabe cuán necesaria es la aflicción en nuestra vida, pues el orgullo no permita que veamos su majestad y su misericordia. Dios sabe cuánto necesitamos aprender obediencia, por eso nos lleva por un lugar incierto para que así podamos confiar en su palabra y solo su palabra, pues es lo único que tenemos, pues ya hemos agotado todos nuestros recursos. Dios sabe cuánto necesitamos. Eso. Ahora, en cuanto a los ministros de Dios, no hay nada más errado pensar que un ministro de Dios no debe padecer. Al contrario, las Escrituras nos enseñan que nuestra fe debe ser probada. Y a lo largo de toda la Escritura, el Señor nos muestra que la fe es probada y purificada en diversas pruebas. Somos pasados por fuego para la debida purificación de nuestra fe. Si alguien en la iglesia debe pasar por fuego, este será un ministro de Dios. El Señor está sumamente interesado en perfeccionarnos a todos, empezando por la cabeza. Así que si usted cree que está en la lucha solo, acuérdese de nosotros, por favor. Sí. Y ore por nosotros también. Porque Dios está interesado en que todos seamos purificados en diversas pruebas. Sí. Ahora, como aquella señorita, ¿verdad?, de la iglesia en Oriente, dijo, no ores porque la persecución cese. Mejor, hermano, ore para que seamos fortalecidos en las pruebas. Esa debe ser nuestra oración. Señor, no me lleves a la ausencia de adversidades. Eso será imposible. Esa oración Dios no la contestará con un sí. Usted ore, pero Dios le va a decir, no, adversidades habrá. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, ¿sí? Que nuestra oración sea, Señor, fortalece mi fe. Hazme crecer en medio de la adversidad. Señor, ayúdame. Seguramente hay una situación, alguna circunstancia por la que hemos pasado en donde, Señor, reprobé. No pasé la prueba, Señor, pero quiero crecer. Ayúdame, por favor. Ahora, la prueba y la tentación son dos cosas distintas. Sí. Santiago habla acerca de eso. Su pastor Raúl habla de la prueba y la tentación como algo que viaja de manera paralela y normalmente llegan al punto al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba y la tentación? La prueba puede ser estrechez económica. Sí. La tentación es robar. La tentación no proviene de parte del Señor. Es decir, Dios no pone en nosotros el deseo de robar. Es que esta es una prueba del Señor. No. Eso es el fruto de la concupiscencia de tu corazón. Ese es el pecado en el corazón del hombre. Sí.
Dios pone la prueba, es decir, Dios permite la prueba porque quiere que crezcamos en confianza en Él, en fe en Él, que podamos avanzar en ese sentido. Pero la concupiscencia del corazón, ¿verdad? El pecado en los miembros, el pecado nos lleva a decir, bueno, pues igual y si agarro esto no se van a dar cuenta. Acabo que el Señor sabe. ¿Sí ven? Son dos cosas diferentes. Sí. Es que el Señor me probó, ¿verdad? Y mira, y ya estaba ahí, y ay, Señor, ¿por qué me pones esta tentación? No, Dios no te llevó a ese lugar. Dios no te puso ahí. ¿Sí me explico? Fue la concupiscencia del corazón. Entonces, eso es bien importante. Debemos de entender, mis amados, que Dios nos lleva y nos invita a abrazar las pruebas y los procesos. Sí. Entonces, dice el apóstol Pablo, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. A mí me confronta, me desafía mucho el apóstol Pablo. Sí. Porque vemos todo el contexto de la vida del apóstol Pablo y el amor con el que él se refiere a los hermanos de Corintio. Sí. Dice, todo lo que ha padecido, que ya se ha hablado de todo lo que ha pasado el apóstol Pablo, más adelante lo vamos a ver un poco más a fondo en la carta, pero dice, todo esto, dice, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Había un amor en el apóstol Pablo por cada uno de ellos. Seguramente el apóstol Pablo le ponía rostro, le ponía voz, le ponía nombres. Seguramente, sí. Y Pablo aquí está hablando de su propia experiencia de sufrimiento y persecución por causa del Evangelio. Sí. Ahora, entendemos que la motivación principal fue el llamado del apóstol Pablo y que amaba al Señor por sobre todas las cosas. Pero las Escrituras, no solamente el apóstol Pablo, sino el apóstol Juan nos hablan de que el resultado de tener una relación con el Señor se evidencia en el amor los unos para los otros. Podemos decir precisamente que ese amor el cual tenía Pablo por Jesús se extendía, se derramaba por los suyos también. Algo que por supuesto nos debe de llevar a tener o querer experimentar ese amor por cada uno de nuestros hermanos. Sí. Ahora, repito, Pablo está hablando de su propia experiencia de sufrimiento y persecución por causa del Evangelio, pero también está diciendo que nuestro sufrimiento presente, es decir, lo que estamos pasando en este momento no es en vano. Y que a través de él la vida de Jesús se manifiesta en nosotros y podemos ser testigos de su amor y de su poder transformador. Qué bendición, ¿no? Qué honra. Qué honra. ¿Cuántos se sienten honrados en ser llamados una extensión del poder de Dios? El poder reflejar el carácter de Cristo, el ser representantes del gobierno del Señor, porque eso somos, ¿sabe? No es que seamos soberanitos, no hacemos lo que nosotros queremos, somos una extensión de su gobierno, somos una extensión de su carácter. Cristo debe de reflejarse en nuestra vida y es un honor, es un privilegio, pero esto se gana, mis amados, precisamente. Y lo digo se gana en el sentido de es algo que vamos apropiándonos de ello a través de las diversas dificultades. Conforme vienen, ¿verdad? Esas situaciones, esas circunstancias que nos van quitando todas esas muletas, ¿verdad? Que traemos, ¿verdad? Y Dios nos va quitando todo aquello de lo que nos podemos recargar. ¿Sí? Por tanto, dice el apóstol Pablo, no desmayamos. ¿Sí? El resultado de eso, el entendimiento de que es para la gloria de Dios y el amor por los hermanos, dice, no desmayamos. ¿Sí? Habla de una persistencia, de mantenerse. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Ahora, ¿sabía usted que se está desgastando su hombre exterior, no? Haga lo que haga, por más cremas que le metamos, se está desgastando el hombre exterior, ¿sí? Por más diligente que seamos en nuestra alimentación, con esto no estoy diciendo que no lo seamos, pero por más ganitas que le echemos, ¿sí? a este cuerpecito, el cuerpecito se está desgastando, nos estamos muriendo, pues, ¿verdad?
como aquel brother, ¿no? Que dijo, ya no voy a comer carne, me voy a cuidar y estaba comiéndose mira, se me fue la palabra, un dátil, y se tropezó con el huesito del dátil y se mató, ¿no? Entonces, sí, se cuidó de la carne, ¿verdad? Pero al final del día el Señor es quien determina cuándo nos vamos. Sí. A lo que voy es, el cuerpo se está desgastando, mis amados. Sí. Cada vez hay menos cabello en los hombres, ¿verdad? Cada vez hay más panza en algunos. Sí. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Sí. Desde que nos estamos desgastando, pero la pregunta es, ¿en qué nos estamos desgastando? ¿En qué? Sí. ¿En qué se desgasta su vida? Es decir, la vitalidad que tiene ahora, ¿en dónde la está poniendo? Porque al final del día, tarde o temprano va a pasar. Hace, no sé, quizás un par de años atrás, que fuimos al desafío de ministerio a Casa de Oración Guadalajara, el pastor Chuy hablaba acerca de la carrera de la fe. Y se habló a lo largo de todo el congreso acerca de la persistencia, de mantenerse, de ser firmes, ¿no? Pero él mencionaba algo y él decía, ahora yo veo a muchos colaboradores de ministerio que en su momento no hicieron lo que tenían que hacer. Sí. Y fueron tras muchas cosas. Dice, y ahora que no tienen fuerza, ahora que no tienen recursos y ahora que no tienen nada que darle a Dios, ahora sí quieren servir al Señor. Y se me hizo muy fuerte. Cuando en su momento ellos debieron darle lo mejor al Señor. Y a mí como joven, ¿no? Pues eso agitó mi corazón, ¿no? Y sí es cierto. O sea, la pregunta es, ¿en qué se está desgastando mi vida? Porque de que se desgasta. ¿Pero en qué? Sí. Es decir, mi vida se ve más desgastada en las cosas de este mundo. Y aquí es donde quiero traer, ¿no?, la reflexión del principio. Porque el Señor nos ofrece una vida mejor. Y a veces nos aferramos a ese carrito, ¿verdad? Que lo amamos tanto porque tenemos con él no sé qué tantos años y ciertamente no está tan bonito, ¿verdad? Y le suenan las balatas y le sostengo el vidrio con un desarmador acá y lo amo tanto. Y cuando Dios viene a ofrecerme un carro del año, ¿verdad? Por así decirlo, alguien viene y me ofrece, digo, ¡ay, la pienso! ¿No? A veces somos así, ¿saben? Las cosas espirituales. ¿En qué se está desgastando nuestra vida? Porque Dios nos ofrece una vida mejor. Dios nos ofrece una vida mejor, sin duda. ¿Sí? El apóstol Pablo había decidido de manera voluntaria darse para la obra y desgastar su vida, que su vida se desgastara en la obra. Y dice el apóstol Pablo, aun cuando el hombre exterior se va desgastando, dice el interior, no obstante, se renueva día a día. En la única manera en que nosotros podremos renovarnos o podemos renovar nuestro ser interior, mis amados, es que nuestra vida o nuestro hombre exterior se desgaste para el Señor. ¿Me explico? La única manera en que nuestro hombre interior pueda renovarse día a día es que nuestro hombre exterior se desgaste en el Evangelio, en la obra del Señor, en el llamado del Señor. Es la única manera. No hay otra forma. Es decir, no habrá mayor riqueza que servirle al Señor. En ningún otro lugar. Oh, es que yo voy a prepararme en filosofía, ¿verdad? Voy a prepararme en esto, en ciencias haga lo que usted quiera. Su ser interior irá de menos a menos, al igual que su ser exterior. La única manera en que su hombre interior, que su alma, que su ser se vivifique día a día es solamente haciendo la voluntad del Señor.
el apóstol Pablo lo menciona como la plenitud. Somos plenos en Él. En Él. Sí. Entonces, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí. Es decir, hay una recompensa en esa tribulación momentánea. Sí. Y mis amados, todo pasará. Todo pasará. También las dificultades pasarán. También las situaciones que estamos viviendo pasarán. Las enfermedades pasarán. Si alguien está pasando una enfermedad, ¿verdad? Que dice, ya el Señor no me quiere sanar, ¿verdad? O no me he sanado y bueno, aún si Dios no lo sana, esa enfermedad pasará, ¿sabe? Y hay una garantía, y es que estando en Él, ahí ya no habrá más enfermedad. Sí. Entonces, Pablo está diciendo que nuestro sufrimiento presente es temporal y ligero en la comparación con la gloria eterna que nos espera en el cielo. Nuestros sufrimientos pueden ser difíciles de soportar en el momento, pero debemos de mantener nuestra perspectiva de que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros para su gloria y para nuestro bien. Hace unos días, se los voy a leer, yo platicaba con mi hijo, porque de repente a mi flaco le cuesta un poquito obedecer, ¿no? Y se entristece cuando hay disciplina. Y yo hablaba con él y le decía que lo llevaba al texto de Génesis 4. Por favor, acompáñeme. Génesis 4 es un texto conocido por nosotros, ¿no? Es cuando Caín y Abel ofrecen sacrificio al Señor. Y dice la narrativa bíblica que los dos ofrecieron al Señor sacrificio. Dice el versículo 4, Génesis 4:4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, yo acababa de llamarle la atención a mi hijo y le había dado disciplina y yo lo miré desanimado. Yo miré que había decaído su semblante. Y yo lo llevé a este texto. Yo le dije, mira hijo, tanto Caín como Abel fueron instruidos en la ofrenda que debían de darle y presentar al Señor. La diferencia es que Caín quiso entregarle al Señor lo que él quiso y Abel fue obediente. Y miren cómo Dios trata. Miren cómo Dios trata a Caín. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué? Y miren cómo trata la raíz del corazón. Dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. La instrucción aquí es, hijo, si tú obedeces, ¿acaso no te hará sentir bien eso? Porque mi relación contigo estará bien, porque habrá mayor beneficio. Y yo me acordé mucho de unas palabras de mi papá. Me decía mi papá, yo a las buenas soy bien buena onda, hijo, me decía. Si tú te portas bien, yo soy bien buena onda. Y sí, es cierto. Ya lo supe después. Pero yo le decía a mi hijo, es que hay beneficio. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es decir, ¿no se te reconocerá al igual que tu hermano Abel si hubieras hecho las cosas bien? Pero Dios da una advertencia también. Dice, si no atiendes eso, o sea, si tú no atiendes eso, dice, si no hicieres bien, dice, el pecado está a la puerta. Miren, hay de dos en cuanto a las adversidades de la vida. No, ya sea por desobediencia o porque Dios nos lleve ahí para tratar algo en el corazón.
o decae nuestro semblante y culpamos a medio mundo, ¿verdad?, menos nos responsabilizamos nosotros de hacer lo que tenemos que hacer. No, o reconocemos y tenemos una actitud correcta. Quizá seguramente la historia hubiera sido distinta si Caín hubiera dicho: ¿cuánta razón tiene, Señor? La próxima vez voy a traer una ofrenda digna de ti. Pero no. Él se abrazó del pecado. Él se abrazó de ese desánimo en el corazón y terminó matando a su hermano. Terrible, ¿no? Terrible. Sí. Bueno, por último, Pablo nos exhorta a fijar nuestra mirada no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Sí. ¿Me ayudas, Víctor, por favor? Dice: porque las cosas que se ven son temporales. Sí, son efímeras, son pasajeras. Un día están, al otro no están. Sí. Pero las que no se ven, ¿qué dice? Son eternas, son para siempre. Y Pablo nos lleva a poner nuestra mirada precisamente en eso, en las cosas eternas. Pablo está diciendo que debemos de tener una perspectiva eterna y no enfocarnos solo en las cosas temporales y materiales de esta vida. Ciertamente necesitamos procurar, ¿no? Quiero que somos padres de familia, el alimento para nuestros hijos, para nuestra familia. De ninguna manera está hablando de no trabajar y decir: bueno, pues Dios provee y me voy a quedar en mi casa todo el día estudiando. Qué padre, ¿verdad? Si el Señor provee para eso, hágalo, qué bueno. Pero si no es así, necesitamos procurar y ser responsables, ¿sí? Es decir, no está mal trabajar. El asunto es que nuestro corazón no esté en el trabajo. Que nuestro corazón no esté en las cosas pasajeras y efímeras. Y si tenemos algo, que seamos agradecidos con el Señor y que podamos disfrutarlo. Es que, Señor, me gustaría tener algo mejor. Bueno, si no lo tienes, disfruta lo que tienes. Si Dios quiere, quizá pueda darle algo mejor. Está bien. Entonces debemos de mantener nuestra mirada fija en Dios, en su plan para nuestras vidas, confiando en que Él tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Y miren, esto lo hemos comentado en otras ocasiones, pero definitivamente los planes y los propósitos del Señor son mucho mejores que los nuestros, aún para nosotros mismos. Es que tengo un plan buenísimo. Mira, este es el plan de vida para mis hijos, ¿no? Y yo planeo esto y quiero que sea esto y quiero... Dejémoselos al Señor, dejémosle el plan de vida, que el propósito de Dios se cumpla. Hace unas semanas vi por ahí que alguien publicó, no recuerdo quién fue quien lo dijo, pero de esos memes que al final le ponen el nombre del predicador que lo dijo, pero recuerdo la frase, decía más o menos esto, decía: si tú has educado a tu hijo para ser un gran doctor, para ser un gran maestro, para ser un gran astronauta, pero no lo has educado o no lo has instruido para ser un hijo de Dios, has fracasado como padre. Que nuestra prioridad en el corazón como papás sea que nuestros hijos teman al Señor. Ya si Dios lo permite y si ellos quieren y si Dios los lleva por ahí, que sean un excelente doctor, que sean buenos enfermeros, que sean buenos veterinarios, policías, no sé, ¿no? Lo que quieran ser. Pero asegurémonos que amen al Señor. Y eso cuesta. Primeramente necesitamos nosotros obedecer al Señor. Debemos de tener nuestra mirada fija en Dios y en el plan de Él para nosotros. El apóstol Pablo nos da, ¿verdad? El propósito de Él es darnos una fuente de aliento y esperanza para nosotros en momentos de sufrimiento y de dificultad. Debemos de recordar que aunque podemos enfrentar tribulaciones en esta vida, Dios está con nosotros y está trabajando en nosotros para su gloria y para nuestro bien. Y para nuestro bien, sí.
Por tanto, debemos de mantener nuestra fe en Él. Hablar de nuestra fe en todas las circunstancias, confiando que la vida de Jesús se manifiesta en nosotros y que nuestro sufrimiento presente no se compara con la gloria futura que nos espera. Es mucho mejor. Sí. Que el Señor nos dé la fuerza, mis amados, y la perseverancia para mantener nuestra mirada fija en Él y en su plan y en su propósito para nuestras vidas. Amén. ¿Oramos a Dios? Sí. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos que esto que acabamos de ver en tu palabra baje a nuestro corazón, Señor, y que podamos abrazar las circunstancias, los procesos, las adversidades, y que en nosotros haya esa esperanza de que el resultado de eso es madurez, es crecimiento espiritual, porque está el deseo en nosotros de parecernos más a ti, Señor. Queremos parecernos a ti y sabemos que nos parecemos tan poco, Señor. Y si es necesario pasar por momentos de dificultad en donde nos veremos agobiados, en donde nos veremos sin argumentos, Señor, está bien. Que en cada uno de nosotros pueda haber esa disposición, Señor, en el corazón, y esa resolución de poder ir en pos de ti, Señor, y obedecerte y crecer en obediencia. Y si es a través de circunstancias adversas, está bien. Que podamos apropiarnos de esa oración que hiciste, Jesús, en el Getsemaní, el no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que se cumpla tu propósito, Señor. Pero que esto realmente baje a nuestro corazón, porque quizá podemos entenderlo y podemos tenerlo claro, pero en el día a día, Señor, nos cuesta trabajo. Ayúdanos, Señor. Que como congregación también podamos entender los procesos por los que están pasando nuestros hermanos y que seamos parte también de esos procesos, que seamos parte de esas dificultades, momentos, Señor, en donde podemos crecer también en bondad, en misericordia, en generosidad. Que tu vida se vea manifestada a través de nuestra vida. Señor, que podamos crecer en empatía con quienes están a nuestro alrededor. Tú nos enseñabas, Señor, en enseñanzas pasadas también, que el apóstol Pablo hablaba, Señor, que cada una de esas consolaciones que recibimos de parte tuya es para que nosotros consolemos a otros que están viviendo quizá por las mismas circunstancias por las que nosotros pasamos. Señor, todo tiene un propósito, Señor. Perdónanos porque a veces somos tan escasos, Señor, y somos ciegos y pretendemos conocer y pretendemos saber. Pero estamos tan limitados. Somos tan limitados, Señor. No vemos más allá de nuestra nariz. Pero tú lo sabes todo, Señor. Tú lo conoces todo. Y tú sí sabes lo que está por delante. Tú sí sabes lo que viene. Nosotros no, Señor. Así que ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Reconocemos nuestra vulnerabilidad. Ayúdanos, Señor.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu consuelo, porque de una u otra manera muestra, Señor, que estás con nosotros y te haces evidente en nuestras vidas. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.